buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En primer lugar, vamos a conversar con Oscar Schemmel, el director de Interlaces. ¿Cómo está, Oscar? Hola, Vladimir. Buenas tardes, bienvenido de nuevo al programa. Gracias. Entiendo que tienes informaciones por allí, más o menos Sí. en caliente, Hay ¿no? alguna... Así es. Recuerda que todas las semanas tenemos resultados. Así es. Bueno, ¿cuáles son los resultados de esta semana? ¿Tienes algunos datos con respecto al presidente Nicolás Maduro, a la gestión de gobierno? Sí. Y sobre los liderazgos. Y sobre el liderazgo en el gobierno como de la oposición, exactamente. Vamos a avanzar. Arranquemos entonces, arranquemos a ver. Mira, la situación económica sigue siendo la principal preocupación de los venezolanos. La economía hoy preocupa más a los venezolanos que la política. Estamos hablando de 8 de cada 10 venezolanos. 8 de cada 10 venezolanos que preocupan más la economía que la política. Pendiente más de la economía que de la política. Claro, el bienestar. Sobre todo porque hay un clima de incertidumbre con relación al futuro económico. Con relación al futuro económico. Ahí, si bien se están tomando decisiones, de eso creo que podríamos profundizar más adelante, se están tomando decisiones y se está transformando la estrategia económica de la revolución. Todavía hace falta reducir los niveles de incertidumbre y de angustia, por tanto. Una de las misiones de esta estrategia económica sería entonces proporcionar estabilidad emocional a los venezolanos. Los problemas económicos siguen siendo los problemas fundamentales. Fíjate que combatir la inseguridad es mencionado por el 36% de los venezolanos como la principal tarea o la tarea prioritaria en la que debería ocuparse el presidente Maduro. Pero los problemas económicos, alto costo de la vida, desabastecimiento y empleo suman más del 50%. Lo que revela ahora, una empleo me llama la atención el tema del empleo porque de acuerdo a las estadísticas el desempleo, las estadísticas oficiales no pasaría del 8 o 10%. Hay niveles bajos de empleo, pero la gente se está refiriendo de desempleo, pero la gente se está refiriendo a empleos bien remunerados, empleo de calidad, estables, ¿no? Y empleos en empresas, no tanto en la economía informal. ¿Okay? Abordamos el tema de los liderazgos, ¿no? Que creo que es clave, sobre todo en este momento de cierta turbulencia política dentro de los dos bandos, ¿no? Le preguntamos a todos los venezolanos quién es el líder más importante del chavismo. Y 47% mencionó a el presidente Nicolás Maduro. 47%. 47%. Y 26% mencionó a Diosdado Cabello. Apenas 4% mencionaron otros dirigentes de la revolución. Pero es interesante si los tienen, no los tienen esos otros. De todas maneras está muy claro para el país quién es el líder fundamental del chavismo. Cuando cruzamos o nos ocupamos fundamentalmente de las respuestas de los chavistas o simpatizantes del proceso, el 71% del chavismo señala a Nicolás Maduro como el líder más importante de esa tendencia política. ¿Okay? Y después de Diosdado Cabello. Y después de Diosdado Cabello con 16%. Otros apenas el 4%. Definitivamente el chavismo tiene claro quién es su líder en este momento. O sea que el presidente Nicolás Maduro pasó de ser presidente a líder del chavismo. Esa realidad quizás al comienzo no había sido, no estaba clara, por razones de que se acababa de fallecer Chávez. Claro. Pero evidentemente la sucesión y el hecho de que el presidente Chávez antes de morir señalara a Nicolás Maduro como el próximo candidato y luego presidente, eso le otorgó, Oscar, una pregunta. ¿Y cuánto ha podido pesar en esto, ya para el análisis de esta cifra, cuánto ha podido pesar en el incremento de esta cifra la coyuntura que se ha vivido de febrero al día de hoy, sobre todo con los temas de las guarimbas, el tema de la salida? ¿Cómo ha contribuido esto a impactar esta cifra? ¿Ha tenido alguna incidencia? Lo que te puedo decir es que las guarimbas y estos meses de violencia en algunos sectores del país, sobre todo en sectores de clase media, por grupos minúsculos de la población, estas guarimbas lo que hicieron fue fortalecer al chavismo. Frente a la amenaza de la restauración de la exclusión que se expresaba en esta violencia producida por las guarimbas, el chavismo se radicalizó y se atrincheró. En esos meses, la valoración de la gestión positiva del presidente Maduro creció significativamente. ¿Okay?
O sea, las guarimbas lo que hicieron fue repolarizar al país y el chavismo se radicalizó. Estas guarimbas quizás afectaron mucho más a la oposición, que entre el guarimbeo y el guabineo perdió perfil, perdió capacidad de convocatoria. De hecho, eso se revela cuando le preguntamos a los venezolanos quién es el líder más importante de la oposición. Y el 43% dice que ninguno. Un 24% menciona a Enrique Capriles y un 23% menciona a Leopoldo López. ¿Otros actores aparecen ahí? Otros, María Corina Machado con el 6%, tomando la muestra nacional. Ahora, si nos ocupamos únicamente de las respuestas que expresaron aquellos que se declaran o se autodefinen como opositores, en alguna medida, dentro de la oposición, el líder más visible es Leopoldo López, con 45% de menciones, 22% de menciones para Enrique Capriles. Es decir, la figura de Leopoldo López crece en la oposición, mientras que a nivel nacional el liderazgo de Enrique Capriles aparece mucho más clara. Pero el dato fundamental es que más del 40%, 43% de los venezolanos no reconoce a ningún líder de la oposición. Hay un proceso de construcción de ahora en adelante de los liderazgos de la oposición, que aparecen desdibujados sobre todo después de estos episodios recientes de violencia, que no condujeron finalmente a nada, sino al fortalecimiento del liderazgo del presidente Maduro. ¿Pudiera ocurrir, Chema, que se fortalecieran algunos de estos dos liderazgos o que surgieran nuevos liderazgos en la oposición? Que se fortalecieran los dos y que finalmente ocurriera una ruptura. Porque los dos tienen fuerza. Bueno, ya vimos que Capriles se deslindó de la llamada salida hoy con mucha fuerza y la responsabilizó de buena parte de la situación actual de la oposición. Que ha sido tarde la respuesta de Enrique Capriles. Creo que si desde el principio se hubiera desvinculado de los hechos de violencia, hoy estuviese convertido en el líder más importante de la oposición, por posiciones firmes. De hecho, el liderazgo que reclama el país es un liderazgo fuerte, un liderazgo que tome decisiones, que guíe. Y en este momento el líder más visible sigue siendo Nicolás Maduro. La gente está reclamando un padre. Desde el punto de vista socioantropológico, los venezolanos demandan un líder que sea padre, el padre de la casa, el guía, el rector, el que manda, el que da las órdenes, el que establece una visión, una ruta, un rumbo. Ese es el liderazgo que está reclamando el país y que en este momento... Pero eso no sería un liderazgo mesiánico que... Pero llámalo de otra manera, llámalo un liderazgo autoritario. Pero ese es el venezolano, no podemos ir contra las características culturales, antropológicas del venezolano. El venezolano... Ahora, en democracia el liderazgo autoritario, el liderazgo mesiánico... Un liderazgo fuerte. Es positivo. Llámalo más bien liderazgo fuerte, contundente, que toma la iniciativa, que toma las decisiones. Que toma decisiones. Que establece un rumbo, que reduce la inestabilidad emocional y la incertidumbre. Por ejemplo, el país está preparado para medidas en materia económica, por ejemplo, Chemel, que puedan tener un impacto al comienzo quizás negativo. O sea, el país está demandando la corrección de los desequilibrios económicos, aunque esa corrección implique costos personales incluso. Porque hacer ajustes en la estrategia económica puede significar necesariamente que haya que hacer sacrificios. Fíjate que si tú subes la gasolina, habrá gente que no va a querer pagar más. El impacto de un aumento de la gasolina, el tipo de cambio y los precios ya están dolarizados, las ganancias y los precios están dolarizados, ya un dólar que excede el valor real del bolívar. Los venezolanos, la sociedad venezolana describe al país como una mujer, según nuestros estudios, y esa mujer hoy se encuentra desorientada. Necesita de un hombre líder, fuerte. Además las masas son eso no es un enfoque político machista. No, es un enfoque realista, basado en estudios socioantropológicos que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Ir contra la corriente es fracasar. Esa es la realidad, y sobre esa realidad puedes iniciar un proceso quizás de
Ahora, sobre el autoritarismo. Sobre esa base, pero es muy difícil que una mujer pueda ser líder aquí en Venezuela. Sí, es difícil. Es difícil. Aunque la mujer está asociada a valores importantes, la maternidad, como la maternidad, la protección de la familia, la buena administración, los sentimientos, que puede preocuparse más por la familia, cuya crisis hoy preocupa a la mayoría de los venezolanos. Pero definitivamente Venezuela es mujer y necesita un hombre fuerte, duro, consistente, contundente, que señale el rumbo. Un padre de la casa, el padre de la casa. Yo no sé qué van a pensar las feministas de todo eso que tú estás diciendo. Sí. Y me llamarán lo que sea, pero ese es el análisis que hacemos. Desde el punto de vista económico, ya se notan algunos. Esa realidad es así, a pesar de las feministas. Claro, a pesar de las feministas. Al final, siempre están reclamando un líder jefe, un padre de la casa, un hombre. Las masas son femeninas. Es un concepto polémico, ¿viste? Claro, las mujeres se enamoran por el oído. Por eso los hombres mienten y prometen. Mira, desde el punto de vista de la economía, ha habido ya éxitos tempranos. La factura petrolera se ha estabilizado, o sea, el ingreso petrolero se mantiene a niveles de años recientes. La valoración de riesgo país ha mejorado. Hay una gran atención por parte de inversionistas y empresarios. ¿Cómo puede impactar, por ejemplo, los sectores medios esta situación que hay con los pasajes, Oscar? Por ejemplo, que la gente, para viajar al exterior ahora se hace muy difícil, incluso para viajar aquí en Venezuela. Eso genera descontento, evidentemente, sobre todo en una clase media que se acostumbró en revolución a viajar con dólares baratos, cosa que no habían, de la que no se habían beneficiado en épocas anteriores. En esta revolución, o la revolución les dio dólares baratos para que viajara, para que comprara e incluso para que cambiara, los famosos raspacupos. Pero en el tema económico ha habido avances. Yo creo que la estrategia económica que comienza a perfilarle, o la transformación económica que comienza a perfilarse en el gobierno nacional, está dando éxitos tempranos que van a tener un impacto positivo sobre el bienestar social. Y en esa estrategia, además del liderazgo del presidente Maduro, la ejecución acertada del ministro de Economía o el vicepresidente de la Economía, Rafael Ramírez. ¿Está esperando el país un sacudón en el gabinete del presidente Nicolás Maduro? Terminando en la idea anterior, este es un país presidencialista y paternalista. Necesita de un padre, de un líder, de un jefe. Por eso el país rechaza a los dirigentes guabinosos y extraviados. Tú los ves, que esos dirigentes que van de un lado a otro sin una visión, sin un discurso claro, sin una idea fija, desaparecen de la escena. Y lo estamos viendo en el liderazgo opositor. Mira, hoy los venezolanos no están buscando un culpable. Los venezolanos no están apostando a la violencia ni a la inestabilidad. Los venezolanos están apostando a la fe, a la esperanza, a la estabilidad. Los venezolanos exigen respuestas para bajar sus niveles de incertidumbre, sobre todo con relación al futuro económico, que ya era una preocupación, que comenzó a ser una preocupación desde el fallecimiento del presidente Chávez, desde el fallecimiento del padre de la casa. Por eso yo insisto en que el venezolano reclama un líder, no al hijo de Chávez, reclama ya al padre de la continuidad de la revolución o del desarrollo de la revolución. En ese tipo de respuestas que está reclamando la gente, aparece con más del 70% un cambio general de ministros. Pero tiene que ver menos con el cambio y más con que se generen respuestas de parte del gobierno nacional tendientes a resolver los problemas más graves. Eso es porque quizás si piden cambio porque no creen que quienes están actualmente puedan hacer las cosas que el país reclama. Pero más que eso, porque están reclamando respuestas, que se les dé conocer decisiones, que se les transmita decisiones. ¿Y ese porcentaje cuál es de venezolanos que piden cambio? Mira, de los venezolanos que piden cambio, ministro, es más del 70%. Venezolanos que piden una alianza con la empresa privada, los venezolanos que piden que se estimule la inversión nacional y extranjera,
los venezolanos que creen en la empresa mixta, es decir, en una economía donde haya tanta participación de empresas oficiales o empresas del Estado como empresas privadas. Es decir, estamos en una etapa donde la gente está reclamando decisiones, reclamando respuestas para reducir sus niveles de angustia. Esos niveles de angustia que son aprovechados por los adversarios de la revolución para sobredimensionar la crisis y generar finalmente respuestas neuróticas. Aquí hay una pregunta interesante, Oscar. Bueno, todas las preguntas siempre son interesantes, pero por ejemplo esta, Miguel Rangel dice, ¿cómo crece el chavismo? Al chavismo la guarimba, si las elecciones en Valencia y San Cristóbal dicen lo contrario. Las elecciones en San Diego repitieron los resultados de elecciones anteriores. Esa es la correlación de fuerza que hay en San Diego. Es la misma de años recientes, de episodios electorales recientes. En San Cristóbal se movilizó la gente por el descontento, pero más que para apoyar la estrategia guarimbera, se movilizó para dar una señal de malestar, de descontento al gobierno nacional. ¿Okay? Esto que estoy diciendo no niega que haya descontento y malestar. La gente realmente está molesta por los altos niveles de desabastecimiento. En nuestro indicador de desabastecimiento en hogares que realizamos hace un par de semanas, los productos que más escasean son las leche y la harina de trigo. Pero fíjate, los productos que generan más descontento o la ausencia de productos que generan más descontento son los productos de cuidado personal, donde la gente no está buscando un genérico o cualquier cosa, sino está buscando su marca preferida. Y son la gente prefiere un genérico en medicina que en cosmético, bueno, obviamente. Pero fíjate que lo que genera, y te lo digo como un paréntesis, lo que genera mayor malestar, entre otras cosas, no es el desabastecimiento de alimentos, de algunos alimentos. Fundamentalmente lo que genera más molestia es el desabastecimiento de las marcas preferidas en cuidado personal. Ahora, Oscar, el tema del modelo económico. Claro. El modelo económico ha sido estudiado por ustedes también en las mediciones. Es decir, ¿la gente está de acuerdo con el modelo económico que hay en Venezuela o no está de acuerdo? La gente está de acuerdo con el modelo social y político. Cuando hablo del modelo social y político, hablo del modelo de inclusión que le otorgó reconocimiento, visibilidad y protagonismo a los sectores populares, que le devolvió la dignidad y el respeto a las mayorías nacionales, y que le ha proporcionado mayor calidad de vida. Yo creo que es innegable, a pesar de la crisis que se está viviendo, sobre todo por la inflación y el desabastecimiento, reconocer que hubo avances en la calidad de vida. La calidad de vida de la puerta de la casa para adentro mejoró. Alrededor de la mitad de los hogares venezolanos ya tienen aire acondicionado, se comen 3 veces al día, hay oportunidades de educación. Es decir, mal o bien, sea el juicio que se emita sobre este proceso, ha habido un mejoramiento de la calidad de vida. Si no, no se explican los éxitos. Aquí te pregunta, aquí te dice, por ejemplo, Héctor Acevedo, el país se hunde y Maduro tiene 49%, 49 puntos. Por favor, señor Schemmel. Claro, así nos decían cuando el presidente estaba ganando las elecciones y nuestros estudios revelaban que iba a ganar por 12%, nos decían, ¿cómo es posible si donde yo vivo, en la urbanización donde yo vivo, por ejemplo en el Cafetal, nadie va a votar por Chávez? Entonces, sobre todo, la clase media está muy inclinada a pensar que el mundo es lo que ellos viven y piensan, y que el mundo y que el resto de la sociedad son sus amigos y sus vecinos. Y a partir de esa experiencia muy personal y limitada, hacen un diagnóstico de la situación del país y del mundo. Es una clase media muy reaccionaria y muy poco formada políticamente, a diferencia de los sectores populares que se han politizado y han avanzado desde el punto de vista social y política mucho más que las clases medias. Aquí pregunta Luis Sarmiento, pregúntale a Oscar Schemmel si es chavista. Nosotros somos científicos sociales y a partir de los estudios y de los análisis situacionales que realizamos permanentemente, elaboramos escenarios, definimos tendencias y hacemos recomendaciones, sobre todo en el ámbito comunicacional y simbólico, a nuestros clientes, que son todos empresas privadas, nacionales e internacionales, y que necesitan de información objetiva, científica, para tomar decisiones. No necesitan ni guainosos ni especuladores. Puede ocurrir que el presidente tenga una buena evaluación, porque 49% no es una mala evaluación, a pesar de que no es más del 50%. Y que no te y que sus ministros
que la gente pida cambio de gabinete? ¿Puede ser eso coherente? Sí, porque al final la gente lo que está reclamando son decisiones que le permitan disminuir esos niveles de angustia. En el caso de la estrategia económica, que no significa cambios en el modelo social y político, porque eso es la base social de apoyo. Esas banderas sociales y políticas son irrenunciables para la revolución, en nuestro análisis. Las transformaciones en lo económico tienen que ver menos con los objetivos y más con la estrategia. Los objetivos se mantienen, las estrategias se pueden modificar, sobre todo en el campo económico. Ahí el presidente tiene la tarea fundamental de generar confianza, no solo inversionistas y empresarios, dentro de esta estrategia que está buscando liberar las fuerzas productivas, incrementar la producción y la productividad, incrementar el empleo, y necesita de actores que deben seguir siendo clases subalternas desde la óptica de la revolución, deben seguir siendo clases emprendedoras subalternas, porque estamos ante un Estado popular, revolucionario y socialista. Gabriel Moro dice, el modelo político no cambia, la estrategia económica puede cambiar. Aquí dice Gabriel Moro, es increíble que este señor del gobierno muestre cifras alarmantes de desempleo, de economía y todavía hable de revolución. Bueno, el drama de la inseguridad, que es la principal preocupación de los venezolanos, tiene ya varios años. Y durante esos años, el presidente Chávez y sus aliados ganaban elecciones. No hay que olvidar que el chavismo, más allá de una valoración de gestión presidencial, o no solo por ser una valoración de la gestión presidencial, es también una comunidad emocional, es una identidad de clase, es una identidad política, es una cultura política, y eso tiene una fuerza extraordinaria. Por eso nosotros siempre le sugerimos a la oposición que no solamente cambie la correlación de fuerzas electoral, que es muy coyuntural y muy inestable, que cambie la correlación de fuerza cultural y simbólica. Ahí está el verdadero poder y el verdadero respaldo. Desde el punto de vista de la economía, creo que hay cosas que hay que decir. Por ejemplo, porque hay una campaña que dice que estamos al borde del colapso económico. Evidentemente hay un desbalance entre la oferta y la demanda que está ocasionando niveles inflacionarios que golpean duramente el bolsillo de los venezolanos. Y además hay una situación de escasez que crea un malestar enorme en la población. Sin embargo, la factura petrolera se mantiene, los logros de PDVSA son extraordinarios, ha aumentado la producción, ha aumentado la facturación, ha aumentado los ingresos del 2012 al 2013. Es decir, en medio del descontento hay luz al final del túnel. Aquí te dice, el país no está al borde del colapso. Un tuitero que se llama Frufru, o tuitera, dice, deberían de hacer un programa donde se explique de dónde son tomadas las muestras y datos de esas estadísticas. Por aquí también... Son muestras representativas de la estructura social. Bueno, porque aquí en Casa Blanca dice, corrija por favor a su invitado que su encuesta no fue realizada a todos los venezolanos, solo encuestó una muestra. Bueno, es que es imposible encuestar a todos los venezolanos. Es como hacer un examen de sangre y tener que vaciar el cuerpo, De acuerdo a esos números que tú tienes, y ya terminando prácticamente, Oscar, ¿cuáles serían las recomendaciones en cuanto a decisiones que el gobierno debe adoptar? Mira, en el tema económico, bueno, hay una estrategia en marcha que está dando resultados en el sentido de que ha habido una mayor estabilidad del dólar, se ha incrementado la valoración de los bonos nacionales, los indicadores de riesgo país están en mejores niveles que hace unos meses. Pero no solamente hay que devolver la confianza a los inversores, a los empresarios, siempre pensando que la alianza para elevar la productividad y la producción con estos sectores está basada en un modelo donde las mayorías populares son las que dirigen el Estado y la sociedad. Es decir, bajo el esquema de un Estado popular. Eso es la óptica de la revolución. ¿Okay? Los emprendimientos, los nuevos emprendimientos, para mejorar los niveles de productividad y producción, tienen que estar sobre ese esquema, de ser clase subalterna. Aquí el ministro Ramírez ha tenido acierto por ser el jefe ejecutor de las estrategias diseñadas, pensadas y ordenadas por el presidente Maduro. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Este es un país
que no está al borde del colapso económico. Lo que hay es que mejorar o profundizar la comunicación de los procesos, los aciertos y los logros que en materia económica se están produciendo en el país. Muchas gracias, Oscar Chema, el director de Interlace. Vamos a terminar con lo que acaba de decir un cubano, un experto cubano, asesor del gobierno cubano en materia económica, cuando hablaba de la propiedad de la tierra. ¿Qué dijo? Dijo, el problema no es la propiedad, el problema son los frijoles. Y eso es un mensaje para los trasnochados y ebrios que siempre ha habido en la izquierda y que nosotros, de alguna manera, vivimos cuando en nuestra época de la universidad. Son los mismos, es el mismo discurso del liceísta de aquella época. Bueno, con eso cerramos, Oscar. Muchas gracias, Oscar Chema, el director de